Hola, Marcia. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Me alegra. Gracias. Buenas tardes. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, Bien. somos poquitos, somos 3. Vamos a esperar unos minutos más, chicos, a ver si tenemos más concurrentes. Y arrancamos. ¿Cómo van con el estudio? Bien, Bien, sí. me alegra. Estos temas ¿Muy de complicado o no? es un poquito por ahí más complejo que lo del parcial anterior. Pero está ¿Te bueno. parece? Marcia, sí. Quizás Es más entretenido, capaz, ¿no? sí, está bueno, es interesante, pero hay como más terminologías o algo que por ahí no estamos tan acostumbrados, me parece. Pero nada, está bueno. Puede ser. Es muy posible, sí. Hay como mucho vocabulario. Exacto. Y muchas clasificaciones, como dice Nicolás. Es verdad, es verdad. No había registrado el tema de las clasificaciones hasta que Nicolás lo dijo y efectivamente hay mucha clasificación, sí, en esta parte. Es verdad. No, pero es más puntual esta parte, lo otro era más general, me parece, ¿no? Sí, La esta primera parte es parte, más claro, más específica. práctica. La otra era muy teórica. Claro. Hay un niño por ahí dando vuelta. ¿De quién Sí, es? mía. Muy bien, bueno. Pobrecita. No la tortures con la clase, pobre, ya tan chiquita. Bueno, chicos, son y 32. Yo creo que sería momento de arrancar. Capaz que somos nosotros 3 o nosotros 4 en realidad. Pero bueno, no importa. Arrancamos y si se suma más gente, maravilloso. Y si no, bien también. A ver, esperen que voy a tomar lista ya que estoy. Viendo que son ustedes. Los voy a anotar acá abajo. Marcia Bota. ¿Le siguen tomando lista o ya no? Sí. En esta materia sí. Nicolás. Nicolás, ¿cómo era tu apellido? Ganin. Ah, Ganin, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, hoy vamos a ver, yo no sé si ya empezaron con los vicios de los actos jurídicos. Ayer hicimos instrumento privado Sí. y nada más. No Y nada más, sé. bueno. Ok, entonces hoy nos toca error e ignorancia, que es el primero de los vicios que van a ver por lo visto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los vicios? Los vicios, ustedes vieron hasta ahora los actos voluntarios, los actos jurídicos, todo esto, todo muy lindo, que se hacen, se concretan en función de lograr un efecto jurídico X según el acto que sea, ¿no es cierto? Ustedes realizan un acto jurídico, ese acto jurídico va a tener, según lo que indica el ordenamiento jurídico, ese acto va a tener un determinado efecto, ¿sí? Eso es lo normal, eso es lo habitual. Uno realiza un acto jurídico para que tenga efectos entre las partes y eventualmente también con relación a terceros. Hay distintas circunstancias con relación a los efectos. Ahora bien, ese acto jurídico va a cumplir sus efectos en tanto y en cuanto no adolezca de alguno de los vicios que vamos a empezar a ver hoy y que van a seguir viendo en las próximas clases, que va a hacer que ese acto jurídico pierda efectos, pierda los efectos que las partes buscaban cuando se realiza el acto jurídico. ¿Sí? Si yo celebro una compraventa, esa compraventa tiene como búsqueda final un efecto que es la traslación de dominio, ¿sí? De un dueño a otro con un intercambio de dinero. Si yo celebro un acto jurídico y ese acto jurídico está viciado,
tiene alguna dificultad, algún vicio que es congénito, que nace con el acto jurídico, ese acto jurídico no va a tener los efectos que yo buscaba al momento de realizarlo. Entonces, como consecuencia de ese vicio, el acto jurídico va a ser nulo eventualmente. Y la nulidad implica, es justamente esto, que el acto jurídico, que el acto voluntario que yo estoy realizando pierda efectos como consecuencia de estos vicios congénitos. Los vicios, por supuesto, que son congénitos en función de que nacen con el acto jurídico. Si congénito es desde el nacimiento. Entonces, este acto jurídico nace con este vicio y como consecuencia de este vicio va a perder efectos acarreado la pérdida de efectos por la nulidad que se pide o que se plantea. ¿Sí? Ustedes van a ver varios vicios que están en el programa. Hoy vamos a empezar a ver el primero, que es error o ignorancia. En realidad, ya lo habíamos hablado en la otra clase, que no es lo mismo error que ignorancia. Error es el falso conocimiento de algo y la ignorancia es desconocer del todo ese algo. ¿Sí? Hay unos autores que dicen que el que incurre en un error ve mal, sin embargo el que ignora directamente no ve nada. ¿Sí? Entonces es como, son dos cosas parecidas, sin embargo no son lo mismo, más allá de que en nuestro ordenamiento jurídico se toman los dos como si fuese uno solo y eventualmente se legisla sobre el error y no sobre la ignorancia. Pero más allá de eso, ustedes en términos generales tienen que saber que no es lo mismo error que ignorancia, si bien en la legislación ignorancia no se evalúa, no se toma, no se legisla, digamos, y sí se legisla sobre el error como un vicio del acto jurídico que va a acarrear en determinadas circunstancias la nulidad del acto, o sea, la pérdida de efectos. Acá venimos con las clasificaciones que Nicolás quiere tanto, y la primera clasificación que tenemos es el error de hecho y error de derecho. ¿Sí? En esos dos grandes grupos se va a dividir el error como primera instancia. El error de derecho, chicos, es la dificultad que se tiene o la mala apreciación que se tiene sobre una norma jurídica. ¿Sí? Hola, Claudia. Esperemos que termine de conectar Claudia y seguimos. Cuando estés, Claudia, avísame. Ya está. Ya está Claudia. Hola, Claudia. Bueno, Claudia, les estaba contando a los chicos que hoy vamos a empezar a ver los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Que son los que conllevan a las nulidades, ¿sí? Los que generan nulidades. Y estábamos viendo como primera instancia, como primer punto que vamos a ver hoy, en realidad es todo lo que vamos a ver hoy, es este vicio que se llama error o ignorancia, error e ignorancia eventualmente, porque como les decía recién los chicos, claramente no es lo mismo, pero ya lo vimos en la otra clase, cuál es la diferencia entre uno y otro, pero Claudia, vos te darás cuenta sin necesidad de mayor explicación, ¿no? Que uno es apreciación distorsionada de la cuestión y el otro es directamente no saber nada. Entonces, si bien no son lo mismo, ¿sí? Vale la pena distinguirlos para la teoría, pero para nuestra legislación, les decía recién a los chicos, solo toma el error como un vicio del acto jurídico. ¿Sí? La ignorancia no la legisla, solo legisla sobre el error, sin embargo, como que la subsume la una en la otra, entonces es como que legisla sobre el error, pero abarca las dos circunstancias. ¿Sí? Y también recién estábamos arrancando con esta clasificación que tiene el error en primera instancia, esta doble clasificación que es error de derecho y error de hecho. Y lo que veníamos recién, apenas vos te conectabas, les estaba contando a los chicos que el error de derecho es una falsa apreciación de la legislación, de la ley, en todos sus estratos, ¿sí? Desde la Constitución Nacional, pasando por los convenios internacionales que se adoptan por el país, hasta los DNU famosos que ahora están tan en vigencia y tan en boga. ¿Sí? Toda esa legislación, toda circunstancia que haga que yo incurra en un error en la apreciación de la norma es lo que se llama error de derecho. ¿Sí? Incluso lo abarca más allá y lo que habla del error de derecho es el desconocimiento de la ley. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo
celebro un acto jurídico y después invoco el desconocimiento de la ley o el error de derecho en la celebración del acto jurídico, ¿qué les parece que el juez me va a decir? Yo le digo, ay, pero yo voy a vender un hígado, voy a vender mi hígado, ¿sí? O vendo un pulmón, que me sobra uno, ahora que están necesitando con el COVID, yo vendo un pulmón, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hago? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué les parece más allá de que ustedes saben que las partes del cuerpo están fuera del comercio, con lo cual no se puede comerciar sobre ellas? Sin embargo, yo hago un acto jurídico vendiendo un riñón, o lo que fuera, una parte de mi cuerpo. ¿Qué les parece que va a pasar con eso? Y después lo va a dar por nulo, porque primero que no se puede hacer eso, pero segundo, de que si usted dice, yo desconocía, tampoco se puede, uno no puede, digamos, puede desconocer la ley, pero eso no es una causa de que sea válido. Por más que desconozca... Si yo alego el desconocimiento de la ley. Correcto, el juez igual... Yo desconocía que no se podía vender un órgano. Bueno, correcto, el juez igual no lo va a dar por válido a eso, a esa refutación de usted. Bien, ¿por qué? Porque la ley, no me acuerdo cómo dice la ley, igual es conocible por todos. ¿Cómo es que dice? Porque se supone que deberíamos conocerla. Claro, la ley se reputa conocida por todos, dice, y está en el artículo 8, ¿sí? Que vamos a proceder a leer en este instante. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, alegar el desconocimiento de la ley es inexcusable en función de la nulidad de los actos jurídicos. Yo no puedo alegar el desconocimiento de la ley porque la ley, según el artículo 8, se reputa conocida por todos y eventualmente yo no puedo alegar el desconocimiento de la ley para ampararme en este desconocimiento y tener alguna perspectiva más beneficiosa para mi parte, ¿sí? Entonces se dice que el error de derecho es inexcusable, ¿sí? Yo no puedo alegar esta excusa del desconocimiento del derecho, ¿sí? Porque el derecho se reputa conocido por todos. Claramente no es conocido por todos en función de que nadie conoce la legislación completa, ni siquiera el más estudioso de los estudiosos puede conocer la legislación completa. Sin embargo, se supone, como una máxima general, que la ley se reputa conocida por todos y como consecuencia de eso, el error de derecho deviene en inexcusable, ¿sí? Es inexcusable. Nadie puede alegar la falta de conocimiento del derecho, ¿sí? Entonces, lo que acarrea, sí necesariamente, es la invalidez del acto, ¿sí? Porque nadie se puede amparar en el desconocimiento del derecho. Ahora bien, la otra parte, que es la otra clasificación, el otro ala, es el error de hecho, ¿sí? Y ahí es sí donde vamos a tener que entrar a investigar un poco más, porque el error de hecho sí efectivamente está legislado y sí efectivamente hay circunstancias que van a beneficiar a una de las partes que alega este error de hecho. Ahora vamos a ver de qué tipo y de qué manera, ¿sí? El error de hecho, por supuesto que también está subdividido a su vez en otros tipos de errores, digamos. El error de hecho es como una clasificación genérica, general, y dentro de ese error de hecho hay distintos tipos de error que ahora vamos a ir desglosando de a poco. Lo primero que necesito decirles es que hay un error que se llama obstáculo o obstativo dentro del error de hecho, ¿sí? Error obstáculo o error obstativo, que nuestra legislación no prevé, sin embargo doctrinariamente sí se ha hecho mucho, se ha escrito mucho sobre esto, sobre todo Llambías, porque esto viene de la mano de que hay determinados autores, como Llambías, por ejemplo, que consideran la posibilidad de la inexistencia del acto, ¿sí? Es complejo de entender porque directamente consideran que el error es tan grosero o es tan metido en la sustancia del acto que la voluntad no se llega a conformar. Como consecuencia de ese error grosero que no llega a conformar la voluntad o no permite conformar la voluntad de los contratantes, es que consideran que ese acto directamente no existe, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo
lo normal es pensar en la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Este error obstáculo, ¿sí?, hace que los autores se inclinen por una posibilidad de inexistencia de un acto jurídico. Directamente consideran que ese acto jurídico nunca llegó a celebrarse porque es tan grosera el error que no se llega ni siquiera a conformar la voluntad. Ahora vamos a ver que dentro de nuestra legislación hay, en un primer inciso, algo parecido al error obstáculo, ahora lo vamos a ver, pero sin embargo lo que plantea es la nulidad del acto jurídico y no la inexistencia como plantean estos autores, ¿sí? A ver. Este error obstáculo, chicos, les repito, no está legislado, con lo cual es una cuestión doctrinaria. Lo van a encontrar en los libros posiblemente, pero no está en la legislación, no está en el código. Sí arranca el código por el error esencial, que es otro de las clasificaciones de los errores de hecho, que se llama error esencial, ¿sí? El error esencial, vale la aclaración que para que no todos los errores, digamos, son relevantes al derecho, ¿sí? Va a haber errores que van a requerir cierta intervención jurisdiccional y ahí va a haber otros errores que no son relevantes para el derecho, con lo cual no vamos a tener ni consideración en ellos. Pero sí vamos a arrancar con el artículo 265, que habla del error como vicio de la voluntad, de este error de hecho. Error de hecho esencial en este caso que vamos a ver. El error de hecho esencial dice vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son, pero básicamente el error de hecho vicia la voluntad de los contratantes, de los celebrantes, y causa la nulidad del acto. El acto bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Entonces, para que el error sea causal de nulidad del acto jurídico debe tener dos características. La primera cuestión, que tiene que ser esencial, y ahora vamos a ver cuáles son. Y la segunda característica que tiene que tener este error es que debe haber sido reconocible por el operador del acto jurídico. Y el inciso que sigue plantea cómo es la reconocibilidad del acto. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo reconocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona, tiempo y lugar. ¿Sí? Entonces, teniendo estas dos características, este acto jurídico viciado con el error esencial va a devenir en nulo, ¿sí? Por supuesto que para que sea nulo, eventualmente hay que iniciar un pedido judicial, no es que es nulo de por sí, ¿sí? Va a devenir en nulo una vez planteada esta operatoria jurídica para justamente que el acto jurídico se vea privado de sus efectos. Entonces, sabiendo esto, que el error esencial va a plantear la nulidad del acto, tiene que tener estas dos características, vamos a ver cuáles son los supuestos de error esencial. Esta enumeración es para que tengan una referencia, ¿sí?, de cómo funcionan los supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial, dice cuando, primera cuestión, recae sobre la naturaleza del acto. Y acá, en esta circunstancia que recae sobre la naturaleza del acto, es lo que pareciera estar emparentado con el tema del error obstáculo, ¿sí? Porque recae sobre la naturaleza del acto. Recae en el error sobre la designación de lo que quiero. Hay discordancia entre los que las partes entendieron contratar y terminaron haciendo, ¿sí? Este es el tipo de error esencial sobre la naturaleza del acto que tiene cierta paridad con el error obstáculo que no está legislado, sin embargo, sí en la doctrina está establecido. Marcia, decime. No, estaba tratando de pensar si lo podemos plantear en algún ejemplo, como para... Sí, cómo no. Por ejemplo, yo anoté acá, mirá, justo era lo que estábamos hablando. Cuando, por ejemplo, una persona entiende vender y la otra persona entiende que se le está donando el bien. ¿Sí? Ese error es el que recae sobre la naturaleza del acto. La naturaleza del acto, perdón, hoy no me dos. Uno cree que la naturaleza del acto es una compraventa y el otro cree que la naturaleza del acto es una donación. Entonces, en esa circunstancia, por eso les decía que se emparenta mucho con el error obstáculo que hace que el acto sea inexistente para alguna parte de la doctrina. Porque ni siquiera se están hablando de cosas distintas de los participantes. Dos cosas absolutamente distintas, ¿sí? El error recae sobre la naturaleza del acto, sobre la esencia del acto.
¿sí? Entonces, uno cree una cosa que está haciendo una cosa, el otro cree otra cosa totalmente distinta. Por eso viene de la mano a esto de el error obstáculo que vimos al principio. Son tan distintas las dos cosas que los dos creen celebrar que para muchos autores, o para algunos autores, ese acto jurídico nunca llega a concretarse, o sea que ese acto jurídico deviene inexistente, ¿sí? Sin embargo, nuestra legislación no dice que es inexistente, ¿sí? Dice que es nulo, ¿sí? Les repito lo que dice. El error, de hecho, es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto. Ese es el primer inciso. Ese es un motivo para que el acto jurídico sea nulo, ¿sí? El segundo inciso, entonces, el segundo error, de hecho, esencial que hace que el acto jurídico vaya a ser nulo. O un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa de la querida, ¿sí? Entonces, el inciso segundo es el error recae sobre la identidad del objeto, ¿sí? El objeto sobre el que se busca o que se quiere contratar tiene dificultad de apreciación, digamos, entre un contratante y el otro, ¿sí? Es la falsa noción, en este caso, en este error, recae sobre el objeto, ¿sí? También se llama error in corpore, eventualmente, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras. Una compra-venta de un auto que es otro. Yo voy a comprar tal auto y es otro, digamos. Puede ser o no. Por ejemplo, sí. Claro. Por ejemplo, el error recae sobre el objeto del acto, básicamente. Si yo estoy queriendo comprar, como dice, o un caballo de... No, el caballo lo voy a dejar para más adelante, que es más interesante. Pero básicamente el error recae sobre el objeto. Así como dice Nicolás, yo creo estar comprando un auto, sin embargo, estoy comprando otra cosa diferente, otro auto de otro marco, de otro modelo. Ojo, porque hay errores que son, después los vamos a ver, errores accidentales. Si yo creo comprar un auto verde y de repente voy a la concesionaria y me encuentro con un auto amarillo, ese error no obsta a la validez del acto, ¿sí? Porque ese error se llama un error accidental, porque el error va a recaer sobre una consecuencia, una característica del objeto que no es determinante para la celebración o no del acto, ¿sí? Salvo que supongamos que fuera de esta manera y que no se pudieran pintar, que yo necesito comprar el auto para trabajarlo en un taxi. Entonces necesito que ese auto sea negro, supongamos, ¿no? Entonces, esa intencionalidad que yo voy a tener, ahora vamos a ver cómo funciona esto, pero ese error en el color, que para la mayoría de las circunstancias es un error accidental y nada tiene en función de la validez del acto, nada tiene que ver, en algunas circunstancias sí va a hacer que ese acto jurídico sea nulo, porque era necesario para determinada cuestión. Pero en principio el error va a recaer sobre el objeto en este segundo inciso del artículo 267 y hace que ese acto jurídico, si el error recae sobre el objeto, también sea nulo, ¿sí? Claudia, ¿me vas a decir algo o Marcia? ¿Alguna de las dos? No. ¿Marcia? No. Perfecto. Bueno, entonces el inciso B, compra una cosa creyendo que es otra. Básicamente funciona de esa manera el error sobre el objeto, ¿sí? Sobre la identidad del objeto. Hay más cuestiones, calidad, extensión o suma diversa de la querida. Bueno, si yo pensé comprar 10 y estaba comprando 4, también es sobre el objeto o sobre la cantidad del objeto, ¿sí? Eso también hace incurrir en un error esencial. En el C, dice, la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o de la circunstancia del caso. Y acá sí es donde podríamos incorporar el tema del color del auto, eventualmente, ¿sí? Porque en este error, la cuestión que se tiene en cuenta es la cualidad sustancial de la cosa, ¿sí? La falsa apreciación recae sobre la cualidad sustancial. Si cree comprar, por ejemplo, un anillo de oro, sin embargo, es un anillo de lata, ¿sí? En esa circunstancia, la cualidad, que en otras circunstancias a lo mejor no tendría injerencia, en este caso sí va a hacer que ese acto jurídico, por ese error esencial, sea nulo, ¿sí?
Entonces, les repito, la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común y la circunstancia del caso. ¿Sí? ¿Qué más anoté? A ver. Si yo estoy comprando un cuadro como auténtico, ¿sí? Y eventualmente es una copia, ese error sobre la cualidad sustancial del objeto también va a hacer que ese acto jurídico esté viciado con nulidad, o se sancione con la nulidad, perdón. ¿Sí? Salvo, Claudia me mira con cara rara. Sí, no, porque hay algo que no termino de entender. Estamos hablando de error. Por ahí tengo una concepción distinta, no mala, de lo que es el error. Pero si estoy hablando del error, y el error es que yo quisiera comprar una pintura de un Picasso, y cuando me venden, no me venden el Picasso original, me venden una copia del Picasso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se cataloga como un error esencial que recae sobre el objeto y todo lo que estamos diciendo, o tiene que ver con algo que pasa allí en ese contrato, en donde el otro no me dijo a mí que eso no era un original y era una copia? No. Pasa por los dos lugares, Claudia, porque el otro a vos te hace incurrir en el error. ¿Sí? O sea, vos comprar, a ver, distinto es si yo digo, bueno, voy a comprar un Picasso, me lo están cobrando $1000. Claramente no va a ser un Picasso, porque el precio hace pensar que efectivamente no es un original. Ahora, si yo estoy pagando por un original y la otra persona me hace incurrir en el error, ¿sí? Yo incurro en el error pensando que es una obra auténtica y sin embargo es una falsificación. En ese caso, ese error, como dice, esa cualidad sustancial que yo pretendía en el objeto va a hacer que ese acto jurídico sea nulo si no lo está. Si yo no está esa cualidad sustancial que yo necesitaba en el objeto, ese acto jurídico va a plantearse como nulo, ¿sí? Por supuesto que vos me dirás, Claudia, hay otra cuestión, por supuesto que va a haber otra cuestión, va a haber una estafa o lo que fuera que sea, eventualmente, pero eso es del lado de lo penal, ¿sí? También procederá un reclamo penal eventualmente, pero estamos hablando de la nulidad de los actos jurídicos civiles, ¿sí? Estamos viendo por qué un acto jurídico que yo celebro en miras a que tenga un efecto determinado, lo va a perder por la nulidad, ¿sí? Y lo va a perder porque está viciado por este vicio, este error esencial en la cualidad sustancial del objeto. ¿Sí? Sí. En ese caso uno podría pedir la nulidad por error desde lo civil y penalmente denunciar por estafa. Serían las dos partes. Por supuesto. La parte que me faltaba. Por supuesto. Claro, no, por supuesto, pero como nosotros estamos en civil y no en la parte penal, esa parte la verán más adelante. Muchas veces queda supeditado un proceso a las resultas del otro, ¿sí? Si yo inicio una nulidad del acto jurídico por error sustancial en las cualidades del objeto y también planteo una demanda penal por estafa eventualmente, se va a quedar el proceso civil supeditado al resultado del juicio penal. ¿Sí? Si el juicio penal efectivamente me da la razón a mí en el reclamo, entonces el juez civil también me va a dar la razón a mí en la nulidad del acto jurídico. ¿Sí? Muchas veces queda como supeditado un proceso al resultado del otro. ¿Sí? No va a pasar nada hasta tanto no se resuelva el otro. Pero en esta instancia lo que nosotros estamos viendo son nulidades de los actos jurídicos en lo civil. En lo penal funciona distinta la cosa, entonces no voy por ese lado porque es más complejo, no es más complejo, pero es materia de otro tema que van a ver más adelante cuando vean penal, ¿sí? Pero básicamente es así como vos decís, Claudia, funcionan las dos cosas, ¿sí? Bueno, ¿por dónde estábamos? La cualidad sustancial de la cosa, ¿sí? El inciso D, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. ¿Sí? Si yo, esto de los motivos personales relevantes, lo que quiere decir es, por ejemplo, si estamos en circunstancias de pandemia, ¿no? Y yo creo comprar una casa
que está en el campo para salirme de la ciudad por si llega a pasar de nuevo todo esto, ¿sí? Y en realidad termino comprando una casa que está acá metida en el medio del Mar del Plata. Las circunstancias, como dice, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresamente en el acto jurídico van a hacer que ese acto jurídico viciado de ese error sea nulo. Si yo pretendo comprar una casa en el campo, expresando los motivos por los cuales la compro, diciendo que me viene bien salir de la ciudad por esta situación, para si nos agarra de vuelta una pandemia no estar encerrado en un departamento, y termino comprando una casa en la ciudad por error, ¿sí? Esta manifestación de los motivos personales va a hacer que ese acto jurídico sea nulo. Y ojo porque dice expresa o tácitamente, ¿sí? Si se infiere de mi accionar que, ¿se acuerdan las manifestaciones tácitas de la voluntad que vimos el otro día? Si se infiere de mi accionar que yo necesitaba esa casa para descansar porque necesito un espacio abierto por esta circunstancia del aislamiento, esa manifestación tácita de la voluntad también va a ser que si falta este motivo personal que yo dejé incorporado, aunque sea tácitamente, también el acto jurídico devenga nulo. ¿Se entiende? Sí. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, lo que habíamos visto del auto, el color del auto, ¿sí? Si yo expreso la necesidad de comprar ese auto para trabajarlo en un taxi, y eventualmente digo qué bueno que el auto es negro, y lo expreso, lo digo expresamente, porque lo voy a trabajar como un taxi, esta falta en esta circunstancia va a caer en dos artículos, ¿sí? Por la calidad sustancial de la cosa y eventualmente también por la manifestación o por ir en contra de los motivos personales expresamente establecidos, ¿sí? O dichos expresados o tácitos. Y el último de las posibilidades de recaer en el error esencial es cuando el error recae sobre la persona con la cual se celebró o la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración, ¿sí? El error recae sobre la persona con la cual estoy contratando, ¿sí? Si yo quiero contratar a Felipe Piña para que me haga un cuadro, y termino contratando a Felipe Piñolo, ¿sí? Que será muy buen pintor, pero la cualidad de la persona copartícipe del acto jurídico en este caso va a ser que si el error recae sobre la persona, en ese caso también va a ser nulo el acto jurídico, ¿sí? Salimos de la cualidad, salimos del error sobre el objeto y pasamos al error sobre la persona con la cual se celebró o la que el acto jurídico se refiere. ¿Sí? ¿Claudia? No, trato de pensar ejemplos como para poderlos entender. Para que te quede más claro. Profe, Sí, a ver, Florencia, sí. Un ejemplo sería que yo me caso con una persona, pero no me hubiera casado si no tuviera una determinada cualidad que yo quería que tuviera. Por ejemplo, si yo me quiero casar con un doctor o algo así. Hay una cuestión, con relación al matrimonio, hay cuestiones específicas que ya van a ver cuando vean familia, que hacen que el error en el contratante, en la otra persona, también haga la nulidad del acto. Muchas veces pasa, sí, puede ser, Florencia, ¿sí? Que vos consideres que te estabas casando, a ver, ahí juegan otras cuestiones también, pero bueno, más allá de eso, podría ser eventualmente que este error esencial sobre la persona co-contratante haga que el acto jurídico sea nulo. Podríamos pensar en un matrimonio eventualmente, sí. Después vas a ver, cuando vean familia, que hay otras cuestiones que hacen que el matrimonio sea nulo, ¿sí? Parecido a esto. Por ahí no es tan lineal, pero es muy parecido, ¿sí? Pero yo me lo imagino, Claudia, pensando que, por ejemplo, a vos te recomiendan un constructor, ¿sí? Te recomiendan un arquitecto para hacer tu casa, Claudia, ¿sí? Y vos querés
esa persona en particular te haga tu casa porque te la recomendaron y vos viste las casas que hace y te gustan, ¿sí? Y se llama igual que el hijo. Y el hijo se recibió hace 3 días. Y vos haces el contrato, todo, para que venga el arquitecto y viene el hijo, que se llama igual posiblemente que el padre, ¿sí? Pero no es el que vos querías contratar. Entonces el error sobre la persona co-contratante de ese acto jurídico, co-celebrante de ese acto jurídico, va a hacer que ese acto jurídico sea nulo, ¿sí? Porque la característica o las cualidades de la persona con la que vos estabas contratando eran determinadas que esta otra persona no tiene, ¿sí? Ahora, si yo contrato un colocador de cerámicos, ponele, que me dijeron pero, que no sé nada, pero que en lugar del titular del señor viene el hijo, y la verdad es que las cualidades personales del otro señor capaz que no influyen en esto, ¿sí? No van a hacer que el acto jurídico sea nulo, porque la verdad es que me da igual, salvo que tenga referencias y haya querido específicamente contratar al otro, ¿sí? Pero básicamente que venga Juan o Pedro posiblemente me dé lo mismo. Ahora, si las circunstancias de la persona hacen que el acto jurídico pierda relevancia para mí, o para a mí no me interese contratar con la otra persona, en ese caso sí va a hacer que el acto jurídico, incurriendo en ese error esencial, sea nulo. Pero ahí no sé si está más está posible, bien, Claudia. ese error lo entiende, eso lo entiendo, pero ahí está más relacionado con los motivos personales relevantes que yo pueda manifestar, ¿sí? Que con el ítem anterior lo relaciono más. No, porque los motivos personales relevantes que yo pueda manifestar, supongamos que sean que la casa me quede, que a mí me guste, ¿sí? Por ahí el padre o el hijo me construyen una casa que está dentro de los motivos relevantes para yo celebrar el acto jurídico, ¿sí? Sin embargo, el error recae específicamente sobre la persona de la otra parte. Sí, a ver, por ahí es muy finita la diferencia, Claudia, pero saquemos del lado de la construcción. Pensemos en pintores. Si vos contratás a un pintor de renombre para que te haga un autorretrato, Claudia, un retrato tuyo, ¿sí? X, tal, te gusta, vos mirás las cosas, vos lo ves, te gusta. Contratás y en lugar de él viene el hijo. En ese caso, el error sobre la persona co-contratante, ¿es esencial o no? ¿Te parece que es fundamental? Sí, ¿o no? Es que ahí recae porque yo no quiero a ese pintor si no quiero al otro. Ahí sí recae sobre la persona. Porque en realidad lo que claro, yo quiero... por eso, ahí recae sobre la persona. Sí. Otra cosa son los motivos que yo tuve y expresé por los cuales estaba celebrando el acto jurídico, que es el inciso anterior, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente en la celebración del acto. Si yo digo, quiero que venga, a ver, voy a decir una pavada, quiero que venga Roberto Giordano a peinarme porque quiero quedar como X, que la vi, que la peinó Giordano y quedó divina, ¿sí? En ese caso se mezclan las dos circunstancias, porque yo expresé los motivos personales que me llevaban a contratar, ¿sí? Y el error también recae sobre la persona si no viene Giordano y viene otro. Capaz hay circunstancias en las cuales esto es tan finito que recae sobre las dos circunstancias, o que se puede plantear la nulidad por error esencial, a lo mejor fundado en los dos motivos. Por las dudas digo esto y por las dudas también esto. Yo expresé mi voluntad, ¿sí? Expresamente dije que quería quedar como un peinado que había visto en la revista Caras, ¿sí? Y por eso contrataba a Roberto Giordano. Entonces, si expreso las dos cosas, en ese caso, la nulidad va a venir posiblemente de la mano de los dos errores. Profe, tengo un caso, ¿sí? Real, sí, que me parece que puede ¿sí? encajar en este error. A ver, contame, Marcia. Resulta que hace unos meses quisieron robar en la casa de mis papás, rompieron el techo para entrar. Bueno, y había que llamar a un techista para poder arreglarlo. Resulta que teníamos un techista recomendado, que bueno, mi papá llamó y contrató, vinieron, hicieron el arreglo, nos parecía raro porque nos habían dicho que suponíamos que la persona era más joven.
Cuando vienen a cobrar el trabajo, viene a cobrar el hijo, y lo que nos explica el hijo es que el padre, que se ve que no estaba muy en sus cabales, atendió el teléfono del hijo y le tomó el trabajo y vino él, en lugar del hijo que era el techista. De hecho, el techo lo arregló mal, gotera, bueno, lío. Pero resulta que hubo un error, estábamos Perfecto. tratando de contratar a una persona. Ese error, Marcia, ¿sobre qué circunstancia te parece que recae? Y sobre la persona que estábamos buscando contratar, porque en realidad vino otra persona. Específicamente, el error recae sobre la persona, ¿sí? Ahora, si tus papás hubieran dicho, no, queremos contratar a X, a este techista, porque hace los techos y los deja blindados para que no haya una futura intromisión de un ladrón en la casa, ¿sí? Y manifiestan esto, que lo quieren blindado, para que este techista los hace de manera blindada, supongamos, para que no entre más nadie. En ese caso, va a haber, a lo mejor el error recae sobre las dos cuestiones, sobre el techista, que no era el padre sino el hijo, ¿sí? Sobre la persona, y también recae sobre los motivos personales relevantes para la celebración del acto. ¿Sí? No es el caso de Marcia, el caso de Marcia específicamente recae sobre la persona del cocontratante. ¿Sí? Que encima lo hizo mal el trabajo, con lo cual tenemos doble perjuicio. ¿Sí? Pobre hombre, no estaba bien. El hijo después nos explicó que el padre no estaba bien. Claro, pero cuando el hijo va a cobrar tiene que ofrecer él, modificar en la obra, porque la verdad que es un papelón. Sí, después vino el hijo y arregló lo que pudo. Se arregló lo que pudo, al final hubo que contratar a otro, pero nada, fue gracioso porque el padre se ve que no estaba bien y vino y lo hizo. Quería trabajar, pobre hombre. Pobre hombre. Pobre hombre, estaba desesperado por laburar. Tal sé cual. que no lo dejaban. Pero bueno. Claro, lo tenían encerrado, pobre hombre, quería salir a trabajar a como dé lugar, no le importaba más nada. Bueno, chicos. Bueno, esos son los errores esenciales que establece el código. Ahora, van a ver el 268 que habla de otro error chiquitito que se llama error de cálculo. ¿Sí? Este error de cálculo del 268, está aquí en el artículo, lo vamos a leer, dice el error de cálculo, no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. ¿Sí? El error de cálculo, entonces, chicos, no da lugar a la nulidad del acto jurídico, sí a recalcular y hacerlo bien. ¿Sí? El error de cálculo cae sobre una cuestión aritmética, recae sobre una cuestión aritmética. ¿Vieron cuando vas a comprar algo y te ponen 10, tal cosa, y el precio unitario, y al final de la boleta hacen el precio total de ese precio unitario multiplicado por 10. ¿Sí? ¿Ubican el ejemplo? Claudia. ¿Sí? Vos decís, voy a comprar, no sé, algo que se compre por unidad. Alfileres. ¿Sí? Me ponen 100 alfileres al precio unitario de 10 pesos cada uno. Y abajo hacen la cuenta y dicen 100 por 10, el resultado. Cuando el error recae sobre esa circunstancia del cálculo, de la cuenta matemática que se hace, ese error no habilita a la nulidad del acto, sí a la recomposición del cálculo mal hecho. ¿Sí? Salvo, dice el inciso al final, que ese error sea determinante del consentimiento. ¿Sí? Si el error me dicen son 100 y al final era 1.000.000, porque estaba mal hecho el cálculo, a lo mejor ese error sí era determinante de mi consentimiento, porque yo por 1.000.000 no hubiese comprado. ¿Sí? Entonces, si es determinante de mi consentimiento, en ese caso sí va a acarrear la nulidad del acto el error de cálculo. En principio y en términos generales, el error de cálculo no implica nulidad del acto jurídico. ¿Sí? Sí se recalcula y se hace bien el cálculo, básicamente. ¿Sí? Esto es sencillo. Sí. Es una pavada esto. Bueno,
Error en la declaración del 270 es otro tipo de error. Las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables a los errores en la declaración de voluntad y en su transmisión. ¿Sí? ¿Dónde lo anoté? Los errores en la declaración de voluntad y en su transmisión también son errores que son modificables y no implican la nulidad del acto jurídico. ¿Sí? Si yo digo verde y después quería decir verde claro, ese error en la manifestación de la voluntad no acarrea mayor conflicto en la función de la celebración del acto jurídico. ¿Sí? Y el último, que no está en el articulado, pero que más o menos abarca los anteriores, son los errores accidentales, que son los errores que recaen sobre las cualidades accidentales de la cosa y no generan nulidad del acto, que ya habíamos visto. Por ejemplo, si compro un caballo blanco y negro y obtengo uno marroncito al final de cuenta. En ese caso, el error accidental no va a acarrear la nulidad del acto jurídico. Ahora, vuelvo a lo del caballo y esta parte me había quedado pendiente. Si yo, en lugar de comprar, te estoy comprando un caballo de carrera y me venden un caballo común, un caballo normal de calle, en ese caso, sí el error no deja de ser accidental y va a pasar a ser un error esencial por el inciso B, ¿se acuerdan? Por el inciso B o por el inciso C, eventualmente cualquiera de las dos circunstancias podría recaer ahí. ¿Sí? Por las cualidades sustanciales de la cosa o por un error justamente por la contratación de algo diverso de lo que yo tenía pensado contratar. ¿Sí? Hay circunstancias, chicos, que son muy límites. ¿Sí? Va a haber, por eso son cuestiones que el juez va a evaluar. Hay circunstancias que van a hacer que ese error pase de ser accidental eventualmente para la mayoría de los casos a que si yo lo planteo bien y lo justifico, pasa a ser un error esencial y eventualmente acarrea la nulidad del acto jurídico. ¿Sí? Ahí va a haber la habilidad del abogado en plantearlo y en probar determinada cosa en función de su cliente, ¿sí? De beneficio de su cliente. Bueno, y después lo último que me queda es cuáles son los efectos del error, que ya lo venimos viendo todo el tiempo, que si cumple los dos requisitos del error, que sea esencial y que sea reconocible, va a acarrear la invalidez del acto jurídico, o sea que va a acarrear la nulidad del acto. Leamos el 269, chicos. Porque más allá de que en principio el acto jurídico viciado con un error va a acarrear la nulidad del acto, el 269 tiene una vueltita de rosca que dice que la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, obviamente, si la otra ofrece ejecutarlo con la modalidad y el contenido que aquella entendió celebrar. Quiere decir que si yo pido la nulidad del acto y la otra parte me ofrece restablecer la relación jurídica de la manera que yo creí haber querido celebrar o quise celebrar y de la manera que yo no hubiese incurrido en un error, entonces en ese caso la ley me habilita a que yo no pueda insistir con la nulidad, sino que le va a dar la razón a la otra parte que quiera reconvenir el acto o reformular el acto para que sea de la manera que yo pensé celebrarlo. ¿Sí? Digamos, si yo... el caso de Marcia, ¿sí? El techista de Marcia. Si este muchacho hubiese ido cuando después que el padre hizo la obra, ¿sí? Y hubiese ofrecido, estamos de acuerdo que los papás de Marcia pueden haber pedido una nulidad de ese acto jurídico porque era un error esencial sobre la persona contratante, ¿sí? Pero sin embargo, si el hijo, como fue, ofrece, ¿sí? Celebrar, hacer o realizar el acto jurídico de la manera que los papás de Marcia quisieron que se celebrara, ¿sí? Dejando el error de lado, subsanando el error, digamos, en ese caso los papás de Marcia no podían insistir con la nulidad, ¿sí? Tenían que avenirse a la reconducción del acto de la manera que ellos pretendían haberlo celebrado desde el principio, ¿sí? Entonces, más allá de que el acto viciado con un error sustancial, reconocible, acarrea la nulidad del acto jurídico, este artículo
269 le da una vuelta y dice, ojo, porque si la otra parte ofrece que rehacer el acto jurídico de la manera que el que plantea la nulidad lo hubiese querido, en ese caso no va a la nulidad, sino que va a la reconvención del acto, o la reformulación del acto. ¿Sí? ¿Se entiende? Recién dijiste que la parte Nicolás. que no puede solicitar la nulidad del acto. ¿Sí? ¿Está bien? No puede solicitar la nulidad del acto. No pueden solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Sí puede, pero no puede si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades que la otra parte entendió celebrar. ¿Sí? Sí, el que incurrió en el error es el que tiene que pedir la nulidad del acto jurídico. Sin embargo, no va a poder pedirlo si la otra parte ofrece rehacer el acto de la manera que yo pensé que estaba celebrándolo. Por ahí ¿Se es más entiende, fácil, Claudia? no es más fácil pensarlo en un contrato comercial. Espérame un segundo, Nico, guardate el ejemplo, Nicolás, que necesito que Claudia me confirme que se entendió esta parte del 269. No, está bien. Lo que pasa es que pasa esto. La parte que incurre en el error, ¿sí? La parte que incurre en el error es la que no puede solicitar la nulidad del acto si la otra parte, pero que la tiene que rectificar. Claro. En realidad es la parte que cometió el error. No, son dos cosas distintas. Ok. Claudia, el que incurre en el error de apreciación es a ver, vos y yo, Claudia, celebramos un acto jurídico, ¿sí? Yo digo, yo quiero venderte una cosa, y vos entendés que yo te la estoy regalando, Claudia, ¿sí? Sí. La que entiende mal lo que yo quiero hacer sos vos, ¿sí? Yo te digo, Claudia, yo te quiero dar mi celular, yo pienso en venderlo. Y vos me decís, bueno, sí, dámelo. Y te lo llevas. Entonces, yo te voy a reclamar que no me pagaste. Entonces, vos me vas a decir, no, pero yo incurrí en un error, porque yo entendí que vos me lo estabas regalando. ¿Sí? Entonces, tomá, te lo devuelvo. ¿Quién pide la nulidad del acto, Claudia? Es que yo ahí entendía que el que incurría en el error era yo que había entendido que me lo regalabas. ¿Y quién va a pedir entonces la nulidad del acto? Yo te Vos voy a reclamar la plata. Te voy a decir, Claudia, no me lo pagaste. Claro, Vos no me lo pagaste, Claudia. Entonces yo te reclamo judicialmente que me lo pagues. ¿Sí? Entonces vos qué vas a decir, no, un momento, yo incurrí en un error, pensé que me lo estaba regalando, pido la nulidad del acto jurídico. ¿Sí? No, pensaba en el ejemplo de los papás de Marcia. ¿Se entiende? No entiendo, ahí lo entiendo. Sí. Quien incurrió en el error, yo que entendí que era la persona que habían contratado, en realidad son los papás de Marcia los que incurrieron en el error. Claro, no es el que comete el error de ir en lugar de otra persona, es el que contrata teniendo un error en cuanto al objeto del acto, en cuanto a la persona co-contratante. ¿Sí? El que comete el error no es el error hecho físico, digamos, es el error jurídico, es el que comete el error pensando que estaba contratando con una persona que no era. ¿Sí? En ese caso, los que pueden pedir la nulidad del acto jurídico son los papás de Marcia. Pero, ojo, porque el 269 dice, pero sin embargo, no van a poder pedir la nulidad si la otra parte ofrece reparar el error, de alguna manera. ¿Se entiende? Sí. Pero al yo tomar nota y quedarme en la cabeza que el error lo había cometido la otra persona, se me hizo una confusión. Vayamos al hecho concreto de la obra de arte, que implica también un delito penal si compro un falsificado, si me estás vendiendo un falsificado. Yo voy, Claudia, y te digo, mira, te voy a vender este Picasso, que lo tengo, que lo heredé de mi familia, ¿sí? Te lo voy a vender, $1.000.000, Claudia. Bueno, te lo compro, ¿sí? Yo te lo vendo, vos me lo comprás felizmente, vas, lo haces certificar y efectivamente es una truchada, es una obra falsa. ¿Quién incurrió en el error ahí? Yo. Perfecto. Entonces la que va a pedir la nulidad de
acto, va a decir, no, devolveme la plata que te pagué porque me vendiste un cuadro que no era de la persona que yo creí que era, porque era una réplica. Entonces vos vas a pedir la nulidad del acto jurídico. Vos pedís la nulidad, y si yo te digo, pará, Claudia, un momento, porque la verdad es que tengo un Picasso para darte en lugar de este que te di la réplica. Yo lo tengo, te lo voy a dar. En ese caso, no estamos a la nulidad del acto, no juega la nulidad del acto, sino que el acto jurídico va a quedar saneado, para decirle de alguna manera, de ese error en el que vos habías incurrido comprándome una obra falsificada. ¿Sí? Lo que pasa es que por ahí nos queda la cabeza del ámbito de lo penal con quien en ese contratar, ¿no? Quien te vendió algo que no corresponde. Entonces, lo que pasa es que está la mirada del otro lado, que es lo penal. Pensá que el que incurre en el error, Claudia, es el que se perjudica con el acto jurídico celebrado. ¿Sí? El que se ve perjudicado con ese acto jurídico que pensó que era de una determinada forma, o con una determinada persona, o sobre un determinado objeto, o por un determinado motivo. Esa persona que se perjudica con la celebración de un acto jurídico que pensó que era otra, es el que puede reclamar, ¿sí?, la nulidad del acto. Sí, Porque sí. El que se perjudica, el otro por supuesto que no. Claro, el damnificado es el que puede pedir la nulidad del acto. Ese es el que incurre en el error. ¿Por qué? O le dijeron que era una persona y era otra, o le dijeron que era una cosa y era otra, o que lo quería para una determinada cosa y terminó siendo una cosa distinta. ¿Se entiende, Claudia? Sí, sí. ¿Mejor? Sí, sí. Bueno, entonces chicos, eso termina siendo todo lo del día de la fecha. ¿Se entendió este primer vicio cómo funciona? Es sencillo, no es muy complejo. Por ahí sí, en esto de ubicar en qué lado está cada uno, ¿sí? El otro no es capaz que ni siquiera es que lo hace de mala fe, el tema de incurrir, que el otro erre en la apreciación. Puede ser de absoluta buena fe, ¿eh? No hace falta que el otro sea un delincuente, como el caso de la obra falsificada. Puede ser incluso que hasta yo haya entrado en ese, te haya hecho a vos incurrir en el error porque yo desconocía que esa obra era trucha y me la habían heredado como que era buena. ¿Sí? En ese caso, el error sigue siendo posibilidad tuya plantearlo, sin embargo, yo tampoco, no fue de mala fe lo mío, fue de buena fe, pero sin embargo hubo un error. En ese caso hay que revertirlo. O se plantea la nulidad y yo te devuelvo el dinero, o te ofrezco entregarte el verdadero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Marcia? Perfecto. Perfecto. Nico, ¿todo bien? ¿Y Flor? Bueno, son mis chicos preferidos. Espero verlos en el examen. No, eso ya Bueno. es incurrir en un error que no sabemos. No, ningún error. Tengo absoluta certeza de las personas, en este caso. No tengo dudas. De otros tengo dudas, pero de ustedes no. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Disfruten, cuídense. Gracias. Gracias, profe. Gracias igualmente. Que anden bien. Igualmente.